los densos y húmedos Pine Barrens de Nueva Jersey, la noche no solo es ausencia de luz, es un jurado que escucha. Desde hace siglos, algo alado corta la oscuridad con un chillido que hiela la sangre. Testigos juraron ver un ser con alas de murciélago, pezuñas y ojos que brillan como carbones encendidos. Lo llamaron demonio de Jersey. Hoy, las huellas siguen apareciendo, los perros rehúsan entrar al bosque y algunos que vieron su sombra no volvieron a ser los mismos. Esta es la historia de una criatura que no quiere ser entendida, sino temida. La leyenda comienza como suelen hacerlo las grandes historias, en la miseria de la noche, con una mujer y una maldición pronunciada a voces partidas. En las cabañas de barro que salpicaban los Pine Barrens, una tal Madre Leeds vivía sola, con su reputación y la duda pegadas a la piel. Los vecinos murmuraban sobre brujería, los niños corrían lejos de su puerta, cuando, según el rumor, anunció que pariría un hijo más, el 13º. La comunidad la miró con el peso de supersticiones que no perdonan. La historia que llegó a las crónicas orales decía que, agotada, enfurecida y humillada, prometió que, si llegaba otro, fuera del diablo mismo. El nacimiento perturbó el orden. El bebé lloró como cualquier recién nacido, pero sus llantos se quebraron en sonidos que nadie reconocía. Testimonios, que con el tiempo se volverían pólvora en la boca del pueblo, hablaban de cómo la criatura estiró las extremidades, rasgó la cuna y mostró unas alas húmedas, plegadas y negras como la noche. Los relatos relucen con imágenes: garras que arañan la madera, un hocico que se curva como un pico, una voz grave que no pertenece a la boca de un humano. La criatura huyó, dicen, hasta perderse entre pinos y ciénagas, dejando tras de sí el olor azufrado que acompaña a las maldiciones. Con el tiempo la leyenda se volvió práctica. La primera vez que un hato amaneció despedazado sin explicación, la gente asentó la mirada hacia los árboles. Huellas extrañas, como pezuñas divididas y dedos alargados, aparecieron en barro y nieve. Plumas negras quedaron pegadas en los cercos y en la ropa rasgada. Un cazador que intentó seguir un rastro volvió cojo y sin habla, pero con el rostro petrificado por el terror. El pánico se alimentó de prensa y rumores. Cuartillas contaban que la criatura volaba con velocidad imposible, raspando las chimeneas, lanzando chillidos que rompían ventanas y dejaban a los niños temblando bajo frazadas. Los intentos de captura fueron ceremonias de furia. Hombres armados, perros y perros expertos, que volvían con llagas en la nariz como si hubieran respirado fuego. Algunos regresaron con cortes inexplicables, otros con lunas llenas de silencio en los ojos. De mitad a mitad la figura se desprendió del folclore local para convertirse en una sombra colgante sobre la región entera. Nadie sabía si era animal o castigo, si era broma de brujos o el residuo real de algo que no encaja en los mapas de la razón. La narrativa no se contenta con mostrar hechos. Su acierto fue alojarse en lo cotidiano. Los relojes dejaron de tener sentido en las noches en que se escuchaba su grito. Las hogazas se apagaban sin viento aparente. Un pajarito dejaba de cantar. Y en el silencio que quedaba, los vecinos contaban historias junto a la luz temblorosa, como si hablar de la criatura pudiera mitigar su presencia. Pero las historias solo sirvieron para sostener la inquietud. La cosa seguía ahí, en la penumbra, probando que los límites de la realidad son más frágiles de lo que queremos creer. El folclore necesita testigos. La modernidad necesita testigos en tinta y papel. A comienzos del siglo XX, la leyenda del demonio de Jersey encontró un escenario perfecto. Periódicos ávidos de historias sensacionales, líneas de ferrocarril que multiplicaban rumores, y una sociedad con ansias de explicar lo inexplicable. Fue en ese momento, en una década de cambios, cuando la criatura dejó de ser anécdota rural y pasó a ser noticia nacional. La oleada de reportes se volvió casi sincronizada. Granjeros, conductores de tranvías, niñas que jugaban en la ribera, y obreros que trabajaban de noche aseguraron haber visto una sombra alada que no encajaba en ningún ave conocida. Los descriptores repetían elementos: alas membranosas,
ojos que reflejaban luz como carbones, un chillido agudo que no era humano, y los detalles de ataques a ganado o a animales domésticos encendían las comunidades. El miedo se transformó en ritual. Vecinos que se agrupaban en vigilia nocturna, sacerdotes que imponían exorcismos improvisados en graneros y carteles que advertían a viajeros que evitaran caminos solitarios al anochecer. La prensa, a su vez, no fue neutral. Los titulares inflamados multiplicaron los relatos. Criatura alada aterroriza a la ciudad. 100 testigos en pánico. Y con cada impresión, la leyenda ganaba volumen. Escuelas cerraron en días en que los rumores alcanzaban el clamor. Empleos se detuvieron. Las ferias nocturnas perdieron visitantes. Algunas iglesias convocaron a reuniones urgentes, y los hombres más reacios a la superstición compraron arsenales improvisados. La histeria colectiva tuvo gestos sombríos. Patrullas que seguían huellas imposibles, copias de plumas negras que la gente guardaba como trofeos o amuletos, relatos de luces en el cielo que fluían como ojos. Y cuando la criatura no se dejaba ver, el vacío se llenaba de otros signos, un aullido lejano, un silencio que cortaba el habla. Incluso en la ciudad, personas que jamás habían puesto un pie en los Pine Barrens se sintieron tocadas por la leyenda. Familias enviaban a sus hijos a dormir a casa de parientes lejos de la región. Pero entre el aluvión, emergieron testimonios perturbadores que no casaban con la histeria. Relatos de personas que, tras un encuentro, cambiaron los patrones de sueño, comenzaron a murmurar en la oscuridad y a experimentar fiebres inexplicables. Una mujer afirmó que, semanas después de ver la sombra, su perro se negaba a cruzar el umbral de la casa. Un granjero contó que encontró una marca en la vaca, una quemadura circular, como la huella de un objeto incandescente. Los investigadores aficionados tomaron medidas. Se buscaron fragmentos de plumas, se analizaron huellas y se fotografiaron zonas donde se decía que la criatura solía descansar. La prensa también provocó burlas y montajes. Algunos aprovecharon para crear shows de feria y atraer turistas. Otros fabricaron figuras mecánicas para cobrar por espectáculos nocturnos. Pero al margen de las imposturas, había testimonios sostenidos en el tiempo, consistentes en aspectos que la simple sugestión difícilmente produciría. Y en medio de montajes y pánico, la presencia de algo real, sea cual sea su naturaleza, siguió dejando rastros, animales aterrorizados, maquinaria averiada sin explicación, y un frío que se pegaba a la piel como una promesa. Las noches terminaban con escuchas, hombres que se apostaban en los cerros con binoculares y armas, que juraban haber oído pasos que no tocaron la tierra. Y cuando el silencio volvía, nadie lograba dormir. El miedo ya no era local, era contagio. Y el bosque, con su gravedad de sombras, parecía sonreír con paciencia. La ciencia exige pruebas, la leyenda produce las suyas, pero no siempre en el formato que la ciencia pide. Con la atención pública sobre los Pine Barrens, llegaron los curiosos con métodos, naturalistas que buscaban una explicación zoológica, detectives que querían esclarecer fraudes y cazadores de lo insólito que trajeron cámaras y grabadoras. Lo que encontraron fue, en parte, frustración, material inconexo, pero en parte, evidencia perturbadora que se rehusaba a convertirse en certeza. Criptólogos y ornitólogos propusieron hipótesis naturales, aves nocturnas gigantes, murciélagos sobrehumanos o incluso especies desconocidas que la observación casual no había catalogado. Otros hablaron de fenómenos lumínicos, gases del pantano que, al prenderse con ciertas condiciones, generan incendios fatuos y sonidos raros. Pero las marcas corporales sobre animales, los cortes precisos y la velocidad de las apariciones, según varios testigos, parecían decir otra cosa. Investigadores de la época recogieron testimonios con grabadoras rudimentarias. Hoy esas cintas son reliquias que, al escucharlas, provocan escalofríos. Un testigo jadea, luego un chillido lejano y prolongado,
una respiración que no es humana. Algunos laboratorios analizaron fragmentos encontrados, plumas quemadas, pelo que no coincidía con especies locales, y arrojaron resultados inconclusos. Científicos que intentaron reproducir las huellas en barro y nieve hallaron que las pisadas combinaban trazos de pezuña con impresiones parecidas a garras. No existe animal conocido con esa mezcla. No faltaron las explicaciones sociológicas, la psicología colectiva, la histeria masiva, los fraudes coordinados para vender periódicos. Hay casos documentados de farsantes que admitieron haber inventado avistamientos para ganar notoriedad. Pero la alternativa sobrenatural tampoco resultó fácil de rechazar. Testimonios de curanderos, de ancianos que hablaban de apariciones antiguas, de rituales que llamaban a contener o apaciguar a la criatura, formaron un entramado cultural que resonaba con amenazas reales. Los equipos que entraron al bosque en expediciones nocturnas describieron fenómenos extraños. Brújulas que se volvían locas, radios que se llenaban de estática en el momento justo en que un chillido cortaba la noche, perros que ladraban hacia la nada y luego caían en lo que parecía una somnolencia febril. Algunos exploradores afirmaron sentir una presión en el pecho, mareos y zumbidos en los oídos antes de escuchar el grito. Otros contaron que la temperatura descendía de forma abrupta en un radio de pocos metros, como si la criatura trajera consigo un frío que no es meteorológico, sino moral. A finales del siglo XX y en lo que va del XXI, la tecnología hizo surgir pruebas nuevas, grabaciones en teléfonos, imágenes borrosas en webcam y, por último, audios con frecuencias extrañas. En varias grabaciones modernas se detectan modulaciones inaudibles al oído, pero que cuando se aceleran o se reproducen a ciertas frecuencias, suenan como un gemido agudo seguido de una serie de pulsos subarmónicos. Los expertos en sonido discuten si esas señales pueden ser naturales o si reflejan algún tipo de comunicación no humana. Lo que une todas estas piezas es la imposibilidad de encajar la historia en una única explicación. Las pruebas son un rompecabezas con piezas de madera, vidrio y sombra, y cada intento por resolverlo solo abre nuevas preguntas. ¿Es una especie desconocida que ha aprendido a aprovechar los márgenes de la civilización? ¿Es un síntoma de algo que la cultura proyecta cuando el miedo necesita nombre? ¿O es una presencia que por su propia naturaleza sabotea la lógica que intentamos aplicar sobre ella? La investigación nunca dio una conclusión consensuada. Lo único claro fue la persistencia. Con cada generación, nuevas voces aseguran haber visto algo o haber sentido la amenaza. Y con esa persistencia llega el desafío. ¿Hasta dónde está dispuesto el ser humano a empujar la curiosidad sin convertirse en la presa? En las noches recientes, con cámaras térmicas y drones de visión nocturna, cambiaría el escenario. La tecnología prometía respuestas. Sin embargo, lo que ofreció no fue claridad absoluta, sino una suma de imágenes que intensifican el miedo. Drones que siguen una silueta alada y luego registran interferencias eléctricas. Cámaras que captan un objeto oscuro que cruza el cielo, tan rápido que la grabación queda distorsionada. Y micrófonos que en el silencio captan un chillido que retumba con un registro que los expertos llaman inhumano. Uno de los encuentros modernos más inquietantes involucró a un equipo de documentalistas y científicos afines. Salieron al bosque al caer la tarde, llevarían sensores, perros adiestrados y una camioneta con generadores. La primera noche todo fue calma, hasta que, pasada la medianoche, los perros comenzaron a aullar con una uniformidad que heló a los presentes. El líder del equipo, un hombre de voz cansada, tomó la linterna y siguió el sonido hasta un claro donde, según el GPS, no debería pasar nada. Allí, en el borde de la niebla, la cámara captó una figura erguida, negra, con alas plegadas que, por un instante, pareció observarlos con ojos reflejantes. Lo que vino después son detalles que se pegan a la memoria.
el silencio absoluto como si alguien detuviera las máquinas del mundo. Una ráfaga de viento que llegó sin moverse el follaje. Un chillido que subió una octava y el equipo sintió un malestar físico, náuseas agudas y, según relatos, un zumbido en el oído que duró minutos. Cuando la figura se movió, fue tan rápida que la cámara no logró enfocarla. El dron que se elevó para seguirla se encontró con una interferencia electromagnética que apagó sus motores por breves segundos. Los perros no volvieron a ladrar. Se acercaron a la camioneta y allí se quedaron, temblando. Al regresar, los miembros del equipo notaron marcas nuevas en sus cuerpos. Pequeños cortes lineales, como si alguien, o algo, hubiera tocado su piel con dedos afilados y fríos. Las grabaciones fueron revisadas por expertos en audio y vídeo. Añadieron que no se puede simular el tipo de distorsión registrada sin herramientas muy sofisticadas. Algunos escépticos siguen argumentando manipulación. Otros, que el fenómeno se adapta, que aprendió a engañar a las cámaras. Más allá del evento, el legado del demonio de Jersey es una sombra en la cultura. Hay camisetas, caricaturas, equipos deportivos que usan su nombre como emblema, hay negocios que venden rutas turísticas nocturnas, hay películas que lo utilizan como icono de terror. Pero sobre ese uso comercial, una realidad más oscura persiste. Para muchas familias que viven en los bordes del bosque, la criatura no es mercancía. Es la razón por la que las madres no permiten salir solas a sus hijas por la noche, por la que perros se esconden bajo las camas y por la que algún abuelo aún frunce el ceño cuando las luces urbanas tiemblan en la distancia. El final que deja este documental no es un cierre, sino un susurro. Las huellas siguen apareciendo, las cámaras siguen fallando y las voces que una vez describieron al demonio de Jersey con palabras que ardían de miedo, hoy se mezclan con audios digitales y hashtags. El bosque no ha dicho su última palabra. Y así, al apagar la linterna y escuchar, de nuevo, esa nota aguda que corta la noche, queda la certeza fría de que hay historias que no educan, sino que advierten. Si te gustó este viaje al misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más leyendas de terror,